Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Y sí, en esta segunda parte vamos a hablar una vez más de la relación del zodíaco con la mitología griega, con los últimos 6 signos del zodíaco que nos quedan pendientes. Por si no la habéis visto, tenéis una primera parte con esta temática en los vídeos del canal, así que os voy a dejar el primer vídeo en la descripción para que lo podáis ver en caso de que no hayáis visto la primera parte de este contenido. Dicho lo cual, no me entretengo más, así que comenzamos. En el último vídeo nos habíamos quedado con el signo de Libra pendiente. Libra es el séptimo signo del zodíaco y encarna la llegada del otoño, del equinoccio de otoño. Habíamos hablado en relación al signo de Virgo de la diosa Astrea, que sostenía una balanza entre sus manos que precisamente simbolizaba al signo de Libra. Por tanto, Virgo y Libra en principio forman parte de un mismo ciclo mitológico. Aunque en otras ocasiones Libra también se relaciona con la divinidad, con la diosa Temis, que es la diosa que encarna las leyes naturales de la naturaleza, porque ya sabéis que Libra se suele relacionar con todo lo que tiene que ver con lo jurídico, con las leyes y con mantener un orden, una armonía y un equilibrio en la sociedad. En octavo lugar tenemos que hablar de Escorpio, que es un signo que encarna la plenitud del equinoccio del otoño. Escorpio es un signo del zodíaco que se relaciona con el dios Hades, el dios que gobierna en el inframundo, al igual que con los planetas Marte, que también es un planeta que rige supuestamente al signo del zodíaco Aries, y también con el explaneta del sistema solar Plutón, que ya me he perdido, ya no sé si se ha vuelto a meter dentro del sistema solar o Plutón finalmente se ha quedado fuera de órbita, la verdad que no lo tengo muy claro. Y el mito clásico que tiene relación con el signo de Escorpio es el mito de Orión, del gigante Orión. Orión es un personaje que aparece un poco de soslayo en dos fuentes clásicas muy importantes. Una de ellas es la Ilíada y otra es la Odisea. También aparece en algunos mitos helenísticos y romanos, pero vamos a centrarnos sobre todo en las fuentes clásicas griegas. Orión fue un gigante mitológico cazador y estaba siempre acompañado por sus dos perros, que eran Canis Minor y Canis Major. Sí, efectivamente, como las constelaciones Canis Minor y Canis Major que vemos en el firmamento. Canis Major es una constelación donde se encuentra justamente una de las estrellas más famosas que existen, que es la estrella Sirio, que es famosa porque es la estrella más brillante del firmamento. Pues Orión era hijo de Poseidón y de Euríale, y se jactaba, era un tío bastante soberbio que se jactaba pues de poder cazar y matar a todas las bestias que había sobre la faz de la tierra. Lo que pasa es que esta actitud de ir cazando a todo bicho viviente que había por la tierra molestó. En algunas ocasiones los mitos dicen que era Artemis, en otras ocasiones que podía ser Apolo o Gea, que es la diosa de la tierra, y que pues por ejemplo Gea envió un pequeñito escorpión para que picara en el pie a Orión, quien dentro de su soberbia, de esa actitud que él tenía, pues no se iba a fijar en una criatura tan pequeña, no iba a mirar hacia abajo, que eso es muy propio de las personas soberbias, que siempre te miran por encima del hombro. Entonces efectivamente el escorpioncito se acercó hasta Orión, le picó en el pie y le mató. Pero tras este suceso, Zeus ascendió a Orión hacia el firmamento para convertirlo en una constelación, y lo mismo hizo con el pequeñito escorpión, que había sido bastante valiente. Eso sí, los ubicó en lados opuestos dentro de la bóveda celeste para que Orión y el escorpión nunca más se volvieran a encontrar. Desde una perspectiva astronómica y real, es cierto que cuando vemos en el firmamento la constelación de Orión, no vemos la constelación del escorpión, que está oculta, mientras que cuando vemos la constelación del Escorpio, no podemos ver la constelación de Orión. Al final, como signo, Escorpio representa un poco el tema del tabú, el tema de la oscuridad, de todo aquello que la sociedad no quiere ver, y también el tema de la venganza, porque el escorpión al fin y al cabo se venga de Orión picándolo precisamente por esa soberbia rampante que él iba manifestando a sus anchas. En noveno lugar vamos a hablar de Sagitario, que es el signo que encarna el final del equinoccio de otoño. Sagitario tradicionalmente se ha entendido como un signo que simboliza las grandes perspectivas ante la vida, la filosofía, es el gran sabio, el maestro, y esto tiene mucho que ver con el mito clásico con el que se relaciona, que es el del centauro Quirón. Por cierto, que se me estaba olvidando, Sagitario es un signo que se relaciona con el planeta y por tanto con el dios grecorromano Júpiter, con Zeus. Pues el mito del centauro Quirón es un mito bastante bonito que podemos encontrar en fuentes clásicas como la Metamorfosis de Ovidio, también en las fábulas de Higinio y también en la obra del mitógrafo Pseudo Apolodoro, o según tengo entendido también en las argonáuticas de Apolonio de Rodas, que en esta fuente en concreto es cuando se describe el nacimiento del centauro Quirón. Bueno, pues todos sabéis lo que es un centauro, ¿no? Es una criatura mitológica
mitológica que tiene la parte superior de figura de ser humano, mientras que la parte inferior o los cuartos traseros son de caballo. Pues como os decía, Quirón fue un centauro muy inteligente y muy sabio, fue hijo de Cronos, del dios Saturno, del dios del tiempo, y de una Oceánide, es decir, de una de las hijas de Poseidón, de Fílida concretamente. Fue una criatura muy versada en diferentes disciplinas, en las artes, en la música, en la medicina, que vamos a ver que tiene un papel muy importante, porque fue instruido por ni más ni menos que Artemisa y Apolo, los dos hermanos que encarnan bastante pues el concepto de sabiduría para los griegos. La medicina tuvo un papel tan importante en Quirón que de hecho su nombre viene a significar algo así como el que trabaja hábilmente con las manos, es decir, hace una alusión a su capacidad de ser un poco cirujano, ¿no? Quirón además fue maestro de numerosos héroes griegos, como por ejemplo Aquiles, Áyax, Asclepio, Jasón, Aristeo o Acteón, entre varios. Pero ¿qué ocurrió? En un momento dado de su instrucción, Artemisa y Apolo lo rechazan como discípulo y generan en Quirón una primera herida emocional. Se sintió humillado, lógicamente. Después de este episodio, además, el pobre Quirón sufrió otra herida, esta vez física, causada por el disparo de una flecha, y ya una vez rematado al pobre, pues se retiró a una cueva donde prácticamente se iba a dejar morir. Él estaba bastante abatido. Allí, en esa cueva, él llegó a implorar a los dioses que acabaran con su sufrimiento, que le matasen directamente, pero solo recibió por parte de los dioses el silencio. Un buen día, de repente vio pasar a un soldado por delante de la caverna, un soldado que estaba herido, y él, como tenía conocimientos de medicina, se apiadó de este pobre soldado y lo curó dentro de la cueva. A raíz de este episodio en el que Quirón consiguió curar a este soldado, fue adquiriendo una gran fama como sanador, como médico, y empezaron a visitarle personas heridas regularmente. ¿Y todo esto qué simboliza? Pues simboliza el precioso arquetipo que Jung denominó del sanador herido. Porque si recordáis, Quirón fue herido emocionalmente, cuando fue rechazado como discípulo de Artemisa y Apolo, también fue herido físicamente, pero sus conocimientos sobre medicina y también su sabiduría interna que fue adquiriendo con la experiencia, le convirtió en una persona que pudo sanar finalmente a los demás, eso sí, sabiendo cuáles eran sus propias heridas, que es un concepto muy filosófico, muy propio del signo de Sagitario. En décimo lugar tendríamos que hablar de Capricornio. Capricornio es un signo que representa la irrupción del solsticio de invierno. Capricornio está relacionado con el dios silvestre Pan, el cual a veces aparece involucrado con el cortejo de Dioniso, con esos sátiros, esas ninfas, esos silbos, pues ahí aparece a veces Pan como un fauno. Capricornio también está relacionado con el planeta Saturno y por tanto con el dios del tiempo Cronos o Saturno en Roma. ¿Y en qué consiste el mito de Pan? Pues resulta que este mito lo podemos encontrar a menudo en fuentes que son un poco contradictorias, ¿no? Porque Pan tiene 19 genealogías distintas, ni más ni menos. Algunas de las más importantes fuentes clásicas que nombran a Pan y a su genealogía pueden ser las geórgicas de Virgilio, la descripción de Grecia de Pausanias y, por ejemplo, algunas fuentes más modernas como Pan y la pesadilla de James Hillman. ¿Y quién era Pan? Pues Pan era hijo de la cabra Amaltea, esa cabra que da de mamar a Rómulo y a Remo, los fundadores legendarios, por no decir míticos, de Roma. Era una criatura mitológica que portaba unos cuernos, una barbilla de chivo prominente y su cuerpo pues estaba cubierto de pelo y sus piernas remataban en unas pezuñas. El concepto clásico que todos tenemos de un silbo, un sátiro, un fauno e incluso también del demonio o del diablo. De Pan se decía que su sexualidad era realmente impulsiva, desbordante, pero no en un sentido erótico refinado, sino en un sentido más bien impulsivo e incluso violento. De hecho, Pan se dedicaba a perseguir y acosar infatigablemente a las ninfas del bosque. Su temperamento era bastante irascible, sobre todo si lo despertaban de las siestas, que luego vamos con este episodio, pero aquello no era incompatible con ser también el dueño y señor de los pastores y de los rebaños, era un protector. Fue una figura especialmente venerada en Arcadia y en la mitología romana se le veneraba concretamente con su forma de fauno. Iconográficamente, Pan suele portar un bastón de pastor y tocaba regularmente la siringa, que es un instrumento también conocido como la flauta de Pan. Curiosamente, durante la etapa medieval, que es cuando se empieza a forjar el concepto del mal dentro del cristianismo, el dios Pan es asociado al demonio del mediodía, que en latín se dice demonium meridianum, es decir, una entidad introducida por la religión cristiana a raíz de un error de traducción en la Vulgata. Pero bueno, sí que es cierto que Pan comparte algunos rasgos que tiene el demonio cristiano tradicional y que también tiene que ver mucho con Dioniso y todo lo que gira en torno al dios del vino. Para empezar, es una entidad pues tónica, es una entidad que tiene rasgos muy negativos y que también tiene relación pues con los cultos paganos más irreverentes que existían en Grecia, que son los cultos que giran en torno a Dioniso, que son cultos sexuales, que incluso eran un poco
poco raros o inquietantes para los propios griegos, aunque por otra parte los griegos necesitaban de este tipo de cultos a Dioniso para liberar toda la tensión que les provocaban, pues por ejemplo las guerras entre las polis y en general cualquier tipo de tensión o conflicto que había en la vida diaria. Los cultos a Dioniso siempre han representado la liberación de lo que se conoce como el pathos o las emociones exacerbadas para los griegos. Curiosamente, en la antigüedad también se tenía la creencia de que no se debía despertar a nadie en caso de que estuviera echándose la siesta, porque se pensaba que tenía efectivamente relación con el dios Pan y que se le despertaba a él mismo, pues no sé, de una forma espiritual o simbólica, porque Pan estaba conectado al sueño de todas las personas. Y de ahí que el dios Pan estuviera vinculado también al concepto de las pesadillas. Casi al final del zodíaco nos encontramos con el signo de Acuario, que es un signo que encarna la plenitud del invierno, porque ya sabéis que las personas que cumplen años pues a finales de enero o durante el mes de febrero son Acuario y están en pleno solsticio de invierno. Acuario también está relacionado con el dios grecorromano Cronos, con Saturno en Roma. El planeta con el que se vincula al signo de Acuario es un satélite que orbita alrededor de Júpiter, y este satélite se llama Ganímedes, que es precisamente el mito que ocupa al signo de Acuario. Ganímedes a veces se le retrata como un niño, otras veces pues como un joven puberto, quien acabó siendo el copero de los dioses. De ahí que al signo de Acuario se le conozca como el aguador. Podemos encontrar algunas menciones a Ganímedes en fuentes clásicas como la Ilíada o como la Eneida, también en la Metamorfosis de Ovidio, en los himnos homéricos, las elegías de Teognis, las fábulas de Higinio o las argonáuticas del ya citado también Apolonio de Rodas. Entonces, yendo al mito de Ganímedes y a su historia, pues Ganímedes fue un hermoso, muy joven príncipe troyano que fue raptado por el dios Zeus, que una vez más, como no lo vamos viendo a lo largo de los mitos, pues Zeus se encapricha de alguien por su belleza, lo acaba raptando o secuestrando para convertirlo en su amante. Que esto, pues sabiendo quién era Ganímedes, que no tenía muchos años precisamente, pues es bastante siniestro, la verdad. Lo convirtió no solo en su amante, como os decía antes, sino también en el copero de los dioses. Y claro, con su rol o su función de copero, pues fue acogido por todo el resto de olímpicos, excepto por, pues ¿quién va a ser? Pues por Hera, que no quería aceptar a Ganímedes, lógicamente porque era ella la esposa de Zeus, encarna la institución del matrimonio, encarna la familia, y claro, su marido precisamente está todo el día pues poniéndole los cuernos a diestro y siniestro, ¿no? Acuario suele ser un signo que se erige como defensor de los derechos humanos y que trae ideas de vanguardia o futuristas a una sociedad que todavía no está preparada para escuchar ese tipo de ideas. Simbólicamente, Acuario, al igual que hacía Ganímedes, deja derramar su copa de agua o su copa con líquido sobre todos nosotros, vierte su conocimiento sobre todos nosotros, que el tema del líquido o el tema del agua es curiosamente una creencia que tiene que ver con la antigua Sumeria, donde se decía que el agua simbolizaba el conocimiento profundo de la realidad, y además siempre a lo largo de todas las religiones se le ha achacado una cierta cualidad mediúmnica a este elemento. Y ya para cerrar el zodíaco acabamos con el signo de Piscis, que es el 12º signo del zodíaco que encarna el final del invierno. Habitualmente Piscis es representado como signo con dos pececitos que nadan en direcciones contrarias y está relacionado con el planeta Neptuno dentro del sistema solar. Bien, pues el mito de Piscis tiene precisamente que ver un poco con el mundo marino. Hay veces que se relaciona con Poseidón, con el dios de los océanos, como no, quien era también el señor de la Atlántida y protector pues de toda la fauna marina, y Poseidón viajaba en un carro siempre tirado por lo que se llaman hipocampos, que son unas criaturas mitológicas que eran caballos con colas de pez. En otras ocasiones a Piscis se le relaciona con el dios del caos, que es como no pues Dioniso, ese dios de los tabús, del caos, del desenfreno, de todo lo que representa lo contrario al orden de la civilización. Pero a mí me gustaría tomar como referencia sobre todo el mito de Afrodita y Eros, para el cual tendríamos que remontarnos al nacimiento de Tifón, que fue un espeluznante monstruo alado, hijo de la diosa de la tierra Gea y del Tártaro, que es donde estaban encerrados sus hermanos, los hermanos de Tifón, que eran los titanes. Tifón era un monstruo realmente espantoso, poseía cabezas de dragón por dedos, serpientes en sus muslos, y sus propios hijos fueron ni más ni menos que las siguientes criaturas mitológicas que seguro que os suenan porque son terribles y a las cuales se enfrenta Hércules durante su ciclo mitológico de los 12 trabajos de Hércules. Uno de los hijos de Tifón era la hidra de Lerna, por ejemplo, el león de Nemea, la esfinge de Tebas, el cancerbero y, según algunas fuentes, incluso una de las 3 gorgonas. Entonces, en una ocasión, cuando Tifón se acercó al monte Olimpo porque quería derrocar a los dioses que habían condenado a sus hermanos al Tártaro, los dioses tenían miedo a Tifón y huyeron despavoridos.
centaurios. De hecho, lo hicieron de una forma muy peculiar, que es convirtiéndose en animales. Zeus se convierte en un toro, Apolo se convirtió en un cuervo, Dioniso en una cabra, Ares en un oso y Artemisa en una gata, pero quedaban Afrodita y Eros. El mito nos habla de que ellos efectivamente, Afrodita y Eros, se echan al agua, pero son ayudados por dos criaturas mitológicas que son los ictiocentauros, que según tengo entendido los ictiocentauros y los hipocampos que nombrábamos antes no son exactamente lo mismo. Los hipocampos son caballos de agua, la cabeza y el cuerpo superiores de caballo y la cola de pez, mientras que los ictiocentauros son centauros cuyas partes traseras rematan en la cola de un pez. Pues fueron ayudados por estas dos criaturas mitológicas montándose en sus lomos, y Afrodita, pues una vez que estuvo sana y salvo con su hijo Eros, agradeció el favor de los ictiocentauros ascendiéndolos al firmamento como la constelación de Piscis, como la constelación de los dos peces. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo. De nuevo hago un disclaimer, con esto no pretendo propagar la creencia en la astrología, sino explicar la relación que tenía la astrología y la mitología clásica y entenderlo siempre desde el marco de la historia y del pensamiento científico como una forma más de creencia que se tenía en la antigüedad, concretamente dentro de la cultura griega. Así que nada, si te ha gustado mucho este vídeo, dale like, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo muy fuerte y chao chao.